Y en otra información, la firma de ciberseguridad Upward reveló que el medio de comunicación Cultura Colectiva expuso 540 millones de registros de información personal de usuarios de Facebook y los almacenó en una nube de Amazon de manera insegura. La empresa notificó en 2 ocasiones a Cultura Colectiva sobre la exposición de datos como números de identificación, comentarios, reacciones, nombres de cuenta, sin tener respuesta del medio. A través de Twitter, Cultura Colectiva aseguró que no cuenta con acceso a información confidencial o privada de sus usuarios. Además, destacó que toda la información que les comparte Facebook es pública y no sensible, así dijeron. En los últimos años, Facebook ha protagonizado escándalos por la vulnerabilidad de su seguridad. Y ante esta situación, mañana en 21 Noticias Matutino, nuestros compañeros Alejandra y Enrique se van a poner en contacto con Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues para explicar cómo es que se protegen nuestros datos en la red. Felia, hay muchas preguntas, ¿es ilícito o no lo que hizo Cultura Colectiva? Y verdaderamente, ¿no son sensibles los datos que tenían? Así es, muchas dudas en el aire, así que no se puede perder mañana esta conversación en 21 Noticias en punto de las 8 de la mañana.